le pido de favor a nuestro director que pase a la tarima y también a la doctora Carmen Vázquez, por favor, adelante. Muy bien, bueno, les anuncio antes de hablar con mi querida amiga Carmen que después de esta ponencia y con permiso del doctor Jorge Cerdio haremos nuestra pequeña pausa café y luego ya tendremos de seguido la cuarta exposición y el diálogo o nuestro debate. Bueno, querida Carmen, gracias, bienvenida. La última vez que nos encontramos en persona creo que fue en un evento para mí muy agradable y para ti también muy importante en tu Universidad de Girona. Y enlazando con esto y jugando un poco, te pregunto lo siguiente. ¿Cómo es que este país, este Estado mexicano, dejó que los españoles nos apropiáramos de una investigadora y una docente como tú? ¿Nos van a seguir acusando por eso de que nos llevamos el oro? Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar de este magnífico evento. ¿Cómo llegué básicamente a España? Bueno, me fui a España a hacer el doctorado y sigo ahí. No sigo haciendo el doctorado, ese ya lo terminé afortunadamente hace algún tiempo, pero mis intereses precisamente en razonamiento probatorio pues me llevaron a Girona. Yo estuve participando, hice la maestría aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, participé en algún proyecto en donde me hicieron leer, para mi fortuna, a Michele Tarufo, Marina Gascón y Jordi Ferrer. Y a partir de ese primer contacto con bibliografía, temas y una perspectiva que jamás vi en la carrera mientras estudiaba Derecho, pues los busqué a esos autores. Tuve la suerte de conocer a Jordi en un evento aquí en México y así llegué a Girona a hacer la tesis doctoral en prueba pericial. Y te dejaste apropiar por algunos elementos españoles, digámoslo así. No sé cómo te hago confesar que el amor también intervino. Bueno, hubo de todo, evidentemente, aspectos profesionales y también aspectos pues, personales, ¿no? Migrar a un país es una situación muy complicada. Aprovecho, por cierto, para comentar los drásticos hechos, los horripilantes hechos que sucedieron ayer en México, la muerte de muchos migrantes en una situación terrible. Yo evidentemente soy una migrante con muchos privilegios y España siempre me ha recibido de una manera espectacular, pero yo creo que si no hubiese habido ese elemento personal en mi vida, hubiese sido incapaz de tomar la decisión de hacer toda mi carrera en España y no en mi país, por toda esa situación y mi apego familiar también, ¿no? Soy una persona con una relación familiar muy estrecha y siempre es difícil estar en otro país sin mis raíces, digamos así. Entonces, sí, efectivamente, ese aspecto personal pues me llevó a inclinar la balanza y a seguir en España. Bueno, y de vuelta, tú con Jordi estáis trayendo a México vuestra obra, vuestras inquietudes, vuestras teorías. ¿Está siendo buena? Me imagino que sí, esa recepción. ¿Sentís que la Academia Mexicana, en los temas tan importantes de razonamiento probatorio que trabajáis, está siendo receptiva, dialogante? ¿O hay resistencias, como hemos dicho aquí, que en España siguen existiendo? Claro. Pues hay de todo un poco, ¿no? Creo que nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con varios jueces y magistrados de la Corte, pero también con la Escuela Federal de Formación Judicial, y eso evidentemente te abre puertas, entras no solamente a la academia, también a los prácticos del sistema de justicia mexicano, desde lo más alto de la cúspide, de la mano de estas grandes instituciones, que además han tenido una política muy interesante, muy buena, de generación de material para la formación no solo de su personal, sino yo diría de la cultura jurídica mexicana en materia de razonamiento probatorio. Así que ha sido una muy buena entrada la que hemos tenido de la mano de la Corte en el país y hemos encontrado una disponibilidad muy grande, muy amplia para repensar los temas probatorios en México.
Evidentemente hay reticencias de muy distinto tipo, ¿no? La clásica que solemos encontrar en el derecho, no solo en el ámbito probatorio, diría que en muchos espacios es siempre lo hemos hecho así. Y si esto nos ha funcionado, ¿por qué ahora nos quieres cambiar la manera de hacerlo? Sí, siempre lo ha hecho así, pero lo ha hecho mal, o los resultados son malos. No es necesariamente algo en contra, digamos, de la escuela o del razonamiento probatorio, sino más bien esa comodidad algunas veces en las que se mueven los prácticos o algunos prácticos, siempre lo hemos hecho de una o de otra manera. Volviendo a Girona, a mí me parece fascinante el modo como ustedes, vosotros, gestionan grandes equipos de investigación, repito, una universidad como la mía, que podríamos calificar de mediana o pequeña. Cuéntanos cómo se hace, ya no solo para atraer tanto talento de investigadores de tantos países como vosotros lleváis a Girona, sino para gestionar el día a día. ¿Acaso vuestros doctorandos no se pelean? Bueno, con mucho trabajo y mucha buena onda. Evidentemente hay tensiones, ¿no? Hay tensiones incluso de directores de tesis, por ejemplo, doctorales, respecto de los doctorandos, cuando no tenemos ideas en común o cuando le tienes que señalar que el capítulo es tan malo que mejor que empiece de cero. Pero después de eso podemos ir a tomarnos una cerveza y a seguir charlando sobre el capítulo o sobre la vida. Y creo que esa relación que desafortunadamente muchas veces no se da en la academia, y muchas veces más bien encuentras unas relaciones jerárquicas muy marcadas, es lo que ha hecho la diferencia en un grupo como el nuestro. Una relación cercana, donde creo que más allá de las relaciones jerárquicas que marca la vida universitaria, pues tenemos ese contacto personal, directo, humano, a final de cuentas, entre nosotros. Y eso ha sido muy importante y creo que marca el grupo de Girona de una manera muy fuerte. Y el resto, pues con mucho trabajo, como ya lo mencionaba antes Jordi, hay muchos sacrificios personales que uno tiene que hacer en la dirección de tesis doctorales, de tesis de maestría, de coordinación de eventos, de realización de eventos como este que vosotros estáis haciendo ahora mismo, ¿no? Y tenemos en común, y también con otros amigos aquí presentes y con el mismo Jordi, que somos dados al uso de las redes sociales, no tanto para poner una foto de un hijito, el nieto o la abuela vestida de novia, sino para extender la academia, para compartir ideas, para generar debates. Y tú te manejas muy bien en ese terreno. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Qué utilidad crees que tiene? Y si tú recomendarías a otros profesores que aquí pueda haber que utilicen esa herramienta. Bueno, precisamente las redes sociales son para mí una gran herramienta, ¿no? Y las herramientas se pueden usar bien o se pueden usar mal. Hay gente que usa las redes sociales solamente para despotricar respecto de otros académicos, por ejemplo, ¿no? Respecto al que no piensa como yo o el que no ha hecho las cosas como yo pienso. Y ese tipo de redes que además jala un gran número de seguidores. Desafortunadamente estamos en sociedades en donde la tensión, el odio, ese tipo de emociones que enerva nuestras sociedades, pues funciona. Yo, en cambio, he intentado hacer de mis redes sociales una manera de divulgar la investigación, no solamente la investigación que me parece que hay que divulgar, o los temas en los que hay que repensar, los temas actuales, ¿no? Ayer vosotros hablabais de maternidad subrogada o vientres de alquiler. Es un gran tema en el que muchos países latinoamericanos, entre ellos el mexicano, pues se lleva a la práctica, pero no hay legislación al respecto. Y es brutal las injusticias y las situaciones que hacen vivir a las mujeres que deciden someterse a este tipo de prácticas. Entonces, hay muchos temas que desde el ámbito jurídico necesitamos replantearnos,
o necesitamos pensar desde una perspectiva distinta, y a mí me gusta utilizar las redes sociales para eso. A veces para dar cuenta de mis propias investigaciones, otras veces para también intentar reflexionar con la gente que me sigue de temas que me parecen interesantes. Y en general yo diría que me ha funcionado muy bien. A mí me gusta mucho la dinámica y conocer, aquí he conocido a mucha gente que, pues solo he visto tu perfil, sí, hemos charlado sobre tal o cual cosa o hemos comentado. Es una manera también de relacionarte ahora mismo con los juristas de muchas partes del mundo, ¿no? Tengo la gran fortuna de conocer a gente de prácticamente toda Latinoamérica a partir de las redes sociales, y eso pues las convierte para mí en una herramienta muy potente en mi actividad. Muy bien, pues muchas gracias, querida Carmen. Vamos a escucharte. Creo que tienes una presentación. Allá nuestros auxiliares técnicos creo que tendrán todo dispuesto. ¿Tienes el mando para mover? Yo te lo consigo ahora. Bueno, pues gracias, Carmen. Te escuchamos con gusto y vamos a solucionar el tema de la presentación. Muy buenos días nuevamente a todos y a todas. Nuevamente agradezco a la organización de este evento por la invitación, en especial al profesor Juan Antonio García Amado, pero también al resto de la organización, por supuesto a Ricardo Garzón, por toda la amabilidad, todo el buen trato recibido. Yo voy a hablar esta mañana sobre un tema bien concreto, el tema de la conformación del caso que llega al juicio oral. Hemos prestado mucha atención y ahora, por ejemplo, en las ponencias que me precedieron, hablaban, por ejemplo, sobre diferentes garantías en el juicio oral o sobre la valoración racional de la prueba y la importancia para las decisiones judiciales correctas. Evidentemente eso es así, pero me parece que estamos en una dinámica de los sistemas jurídicos actuales en donde quizá el juicio oral se ha convertido más bien en la excepción, en donde la mayoría de los casos o muchos casos no llegan hasta el juicio oral, se resuelven mucho antes de que se llegue a esa instancia y a esa instancia con las garantías procesales que hemos pensado y nos hemos planteado específicamente para ese espacio procesal. Entonces, a mí me interesa llamar su atención o reflexionar sobre lo que sucede antes del juicio oral, eso que en el mundo anglosajón le llaman el pretrial, ¿no? Esa fase anterior y que utilizamos para conformar los casos que van a llegar hasta el juicio oral. Y en ello me interesa poner atención en diversos aspectos, entre ellos, por ejemplo, a un tema que pese a su importancia en el ámbito probatorio, ha sido poco tratado incluso desde el ámbito de la teoría racional de la prueba. Es la admisión probatoria. Y es muy llamativo que haya sido tan poco analizado, tan poco tratado, puesto que, sin lugar a dudas, es lo que caracteriza a la prueba en el derecho. No hay otra área de la actividad humana en donde, por ejemplo, se planteen reglas de exclusión de información relevante. Todas las demás áreas toman decisiones con toda la información relevante que puedan reunir en un momento determinado para tomar esa decisión. Nosotros, en cambio, no. Nosotros en el derecho nos hemos planteado, por razones muy diversas, excluir información relevante, que la tenemos disponible, pero que, por ejemplo, porque ha sido adquirida a partir de una violación de ciertos derechos fundamentales, decidimos que no queremos utilizarla para la toma de decisión, aunque sea relevante y sea fiable, ¿no? Eso nos caracteriza en el derecho. Y si eso nos caracteriza en el derecho, pues es muy extraño que no hayamos prestado tanta atención a ese espacio como mereciera. Pero quizá solo como pretexto ante esta cuestión que a mí me interesa, hablar sobre la conformación del caso que llega a juicio oral y la admisibilidad de las pruebas,
Me interesa también enfatizar el rol que juegan en todas estas cuestiones los diferentes actores procesales. Porque cuando hablamos de valoración de la prueba, ponemos mucha atención a los jueces, que evidentemente son quienes realizan la tarea principal, ¿no? La tarea jurisdiccional de valorar tanto cada uno de los elementos de prueba como el conjunto. Y en cambio, por ejemplo, poca atención prestamos, ayer también lo decía el maestro Ferrajoli, a cuál es el derecho que establece, por ejemplo, qué hechos deben probarse. Cuando los legisladores no son claros en el derecho sustantivo que especifica cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, tenemos serios problemas los abogados, pero también los jueces, para saber siquiera qué debo probar, qué pruebas me puedo plantear para la prueba de qué hechos, cuáles son los hechos que van a ser jurídicamente relevantes. Entonces, el legislador tiene una tarea importantísima que hacer para un correcto razonamiento probatorio, pero desde luego también los abogados. También los abogados, llámese, utilizo una etiqueta grande, digamos, de abogado para aludir a los fiscales, a los abogados privados, pero también a la defensa pública. El papel que hacen los abogados en argumentar sus casos, en especificar, por ejemplo, por qué las pruebas que están ofreciendo son relevantes y no simplemente utilizar, como nos decía Jordi Ferrer, grandes etiquetas sin saber exactamente si los criterios que están aludiendo para que sus pruebas sean admitidas son criterios que aplican en su caso y desde luego sin motivar, por ejemplo, por qué un testigo o una prueba pericial es efectivamente relevante para el caso que quieren presentar o que están presentando ante un proceso judicial. Entonces, un tercer objetivo, si así se quiere ver de mi ponencia, es llamar la atención a que la tarea del razonamiento probatorio es una tarea de todos, incluido el legislador. No es una tarea en la que valga simplemente con poner el foco de atención en la tarea que hacen bien o mal los jueces y juezas. Es tarea de todos. Desde luego, bueno, para hablar de los abogados, pues plantearemos algunas cuestiones sobre una idea que ha tenido gran auge en los últimos años en la práctica de nuestros sistemas jurídicos, como es pues la teoría del caso. Les decía hace un momento, el juicio oral. Por supuesto que es sumamente relevante el juicio oral, por supuesto que nuestros sistemas en Latinoamérica que han ido girando hacia la oralidad ha representado en nuestros países un avance importante en materia procesal en general y en materia probatoria en particular, sin que pongamos en la oralidad todo el peso que normalmente se ha puesto, o muchas veces se ha puesto, como una herramienta que va a solucionar todos los problemas. Pero el juicio oral parece que en las dinámicas actuales se está convirtiendo en la excepción y no en la regla. Y los números que tenemos para ello son muy claros. Desafortunadamente, por ejemplo, pongo aquí el primer ejemplo de España. En las últimas estadísticas judiciales que hay, se habla de que el 63% de las sentencias sentencias condenatorias en materia penal, 63% son sentencias de conformidad, es decir, casos que no han llegado al juicio oral y han sido resueltos mediante un acuerdo de la Fiscalía y las partes. 63% es muchísimo. O el 55% en las audiencias provinciales. Mientras, por ejemplo, el Ministerio Fiscal español sigue insistiendo en la necesidad de potenciar la aplicación de las conformidades y de hacerlo en los primeros momentos procesales. En México no tenemos estadísticas tan claras, pero, por ejemplo, buscando datos para esta ponencia, encontré este dato que nos sugiere una situación peor que la española. Son estadísticas del INEGI y nos dice el porcentaje de causas penales ingresadas en los tribunales de enjuiciamiento o juicio oral con respecto a los ingresos registrados en los juzgados de control o garantías, solo fue el 5,2% a nivel nacional.
O sea, no, casi el 95% de los casos que se han presentado ante tribunales de enjuiciamiento, ante juzgados de control o de garantías, no ha llegado hasta los tribunales de enjuiciamiento o juicio oral. Las estadísticas en Estados Unidos son mucho peores, o igual más o menos que las mexicanas, esos con datos más claros. Más del 95% de los procesos judiciales actualmente, tanto en materia penal como en materia civil, se resuelven en el pre-trial y jamás llegan a juicio oral. El juicio oral, con todas sus garantías, esas que hemos ido construyendo para garantizar a las partes, pues que se lleven, se cuestione o se analice su caso con de determinada manera. Los juicios abreviados tienen un montón de problemas, ya han aludido a algunos de esos problemas. Por ejemplo, ayer en su excelente presentación el profesor Ferrajoli, también Jordi Ferrer, una inseguridad muy grande para las personas y muchos incentivos para que los inocentes se conformen. No solamente se conforman los culpables, hay muchos datos que muestran cómo un buen número de personas inocentes se están conformando para evitar todos los gastos que supone el juicio oral o el proceso judicial. Y la inseguridad también de jugar a la presentación de pruebas contra la Fiscalía en los juicios orales. Esos datos, me parece, además de hacernos pensar sobre los problemas del juicio oral, debe llevarnos a reflexionar sobre cómo conformamos los casos que llegan hasta el juicio oral. Porque si esta información previa es la que me va a servir para resolver finalmente el caso, para que una persona, por ejemplo, pueda decidir conformarse, necesitamos sistemas jurídicos pensados para que los casos se conformen de una manera muy fuerte. Eso quiere decir con la mayor cantidad de pruebas posibles desde el inicio, en los momentos más iniciales del procedimiento judicial. De esa manera, por ejemplo, podríamos decir que una persona que decide conformarse lo ha hecho con base en las pruebas disponibles para ese caso, y entonces que su decisión puede ser racional en atención a la información que hay respecto del caso que se va a decidir. Si no tenemos esa información completa, entonces, ¿con qué fundamentos se conforman las personas? Pareciera que, por ejemplo, podemos responder ante eso por las presiones de la Fiscalía. Una Fiscalía que tampoco sabemos qué pruebas tiene, y si no sabemos con claridad qué pruebas tiene, cuál es el caso que está presentando, no podemos hacer un cálculo sobre si vamos a ganar o vamos a perder el proceso judicial. Entonces, ¿qué es lo que fundamenta la conformación antes del juicio oral para decidir para que un ciudadano decida que renuncia al juicio oral con todas sus garantías? Y en este punto concreto es donde me interesa incidir esta mañana. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos tener para conformar de mejor manera los casos que van a llegar a juicio oral? También nos interesa esto porque el juicio oral pues es muy costoso. En el juicio oral se lleva mucho tiempo, por ejemplo, para poder desahogar adecuadamente las pruebas. Y si a juicio oral llegan casos mal formados, vamos a desperdiciar mucho tiempo identificando qué es lo que se debió debatir en el juicio oral, haciendo esto durante el juicio oral, cuando se debió haber hecho mucho antes, ¿no? Cuando la delimitación del caso tuvo que ser previa a llegar a esa instancia. A juicio oral deberían llegar casos bien delimitados para que el debate fuera de aquellas cuestiones genuinamente sustantivas que nos van a llevar a la resolución del mismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Este es el esquema sobre el que me interesa trabajar en estos puntos. Lo primero, yo les decía, pensar lo primero que tenemos que hacer en el razonamiento probatorio es pensar en cuáles son los hechos jurídicamente relevantes.
Y para pensar en qué hechos son los que se deben probar, porque son los jurídicamente relevantes, es indispensable acudir a las legislaciones sustantivas. Es el derecho sustantivo el que nos informa qué es lo que debe ser probado. Y el derecho sustantivo actualmente tiene grandes deficiencias en la identificación de esos hechos. Por seguir con cuestiones de género o el ejemplo sobre género, actualmente hay una moda muy amplia, muy ampliada para utilizar en nuestras diversas legislaciones o incluso a nivel jurisprudencial esa etiqueta de razones de género, sin pararse a pensar en qué exactamente son las razones de género, o al menos, por ejemplo, va a encontrar instancias de cuáles serían las razones de género que deberían ser probadas para, por ejemplo, condenar a una persona o incluso en materia electoral para anular una elección. Si nosotros no sabemos cuáles son los hechos que deben probarse y solamente se nos dice las razones de género o por razones de género puede, por ejemplo, anularse una elección, ¿cómo podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, los abogados a la hora de pensar en cuál es nuestra teoría del caso, en cuál va a ser la teoría del caso? En ese punto hay un gran trabajo que hacer en materia de racionalidad legislativa. En materia de género, desafortunadamente, se han llevado las pancartas de las manifestaciones, que eran manifestaciones indispensables en la lucha feminista, en una lucha por sociedades más igualitarias, pero es una muy mala estrategia utilizar la pancarta de la manifestación para llevarla a la legislación. Son actividades muy diversas. No podemos seguir hablando solo de razones de género sin hacer mayores especificaciones sobre qué son esas razones, dado que tienen un impacto muy fuerte en qué es lo que debemos probar. ¿Cuáles son los hechos jurídicamente relevantes? En nuestro país, por ejemplo, vemos casos brutales, bueno, en México y en Perú, casos tremendos de feminicidio, un tipo de delito que tiene unas penas altísimas y donde lo que se prueba es básicamente pues una moneda al aire. No sabemos exactamente qué es lo que debe probarse y se terminan resolviendo los casos por presión popular. No ha habido un genuino razonamiento probatorio desde el inicio porque nadie sabe qué es lo que se debe probar cuando se habla solo de razones de género o del odio de los hombres hacia las mujeres. Para empezar, necesitamos mejores legislaciones o mejores jurisprudencias que sean informativas para el razonamiento probatorio sobre cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, sobre qué es lo que deben probar los abogados, sean los abogados de la acusación o los abogados de la defensa en ese caso específico. Hay muchos ejemplos en los que se podrían citar en esta materia sobre las malas legislaciones y su impacto en el razonamiento probatorio, ¿no? Ahí es un punto que necesitamos mejorar tremendamente. ¿En qué otro contexto podemos mejorar al respecto? Tomarnos en serio la admisibilidad de las pruebas, tomarnos en serio los criterios de admisión de las pruebas. Aquí encontramos tanto en nuestra legislación como en los tratados de procesal un listado cada vez más amplio de criterios de admisibilidad. Se nos habla, por ejemplo, de relevancia, de pertinencia, de idoneidad, de conducencia, de necesidad, de utilidad, de superfluidez. Y algunas veces me ha tocado ver, por ejemplo, escritos de demandas o contestaciones de demandas de los abogados en donde utilizan todos ellos para decir mis pruebas cumplen con todos esos criterios, cuando nuestras legislaciones ni siquiera aluden a ellos. Ni siquiera el legislador ha puesto ese criterio como criterio de admisibilidad en el Código Procesal respectivo. Por ejemplo, el criterio de conducencia, un criterio sumamente nombrado y utilizado en Colombia, pero que no está, por ejemplo, en la legislación mexicana. En general, no es un artículo, no es un criterio que haya jugado un rol importante en nuestra legislación.
Pero la conducencia, si es entendida, por ejemplo, como aquellas pruebas, aquellos hechos que solo pueden ser probados a través de determinadas pruebas, es decir, cuando el legislador ha establecido que determinados hechos, por ejemplo, la titularidad de un bien inmueble solo puede probarse mediante una escritura pública, ese criterio tiene sentido solo en esos casos. Un abogado debe utilizar el criterio de la conducencia y motivar ese criterio solo cuando el legislador haya identificado que un determinado hecho tiene que probarse con un determinado medio de prueba. Afortunadamente, nuestras legislaciones ya no hacen eso. Actualmente en nuestras legislaciones se habla de la libertad probatoria, es decir, las partes pueden probar los hechos con las pruebas que ellas consideren como relevantes, y lo que se debería argumentar es la relevancia de esa prueba, no la conducencia, que el legislador ni siquiera ha utilizado ese criterio, pero en cambio los abogados siguen nombrando el criterio como si fuese relevante que estuviese en sus escritos, cuando es absolutamente irrelevante incluso para la legislación nacional. Entonces, necesitamos tener mejor identificados los criterios de admisibilidad y, por supuesto, tener una práctica en donde los abogados que ofrecen pruebas argumenten por qué sus pruebas satisfacen esos criterios de admisibilidad previstos en la legislación. Nosotros en México tenemos este artículo, el 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de los peores artículos, en mi opinión, del Código Nacional. Es un artículo larguísimo, sumamente confuso y con algunas contradicciones muy llamativas, como que el legislador dice explícitamente que hay que excluir las pruebas útiles, cuando lo que quiso decir es que habría que excluir las inútiles, no las útiles, ¿no? Una muy mala técnica legislativa. Pero el legislador hace en este artículo un listado enorme de diferentes criterios de admisibilidad que claramente son sumamente confundentes, que para la práctica o en la práctica, cómo los abogados van a argumentar sin saber qué es lo que significan esos criterios, pues es una tarea imposible de cumplir. Yo propongo, hago esta propuesta sobre la que me voy a desarrollar, de criterios de admisibilidad. Supongamos que tenemos un artículo, en lugar de ese artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: no son susceptibles de prueba los hechos notorios y los hechos no controvertidos por las partes, siguiendo las dinámicas procesales actuales. Se excluirán los medios de prueba irrelevantes o impertinentes, aquí son sinónimos, la pertinencia o la relevancia, e inútiles, así como aquellos obtenidos en violación de derechos fundamentales o que han sido declarados nulos. Tenemos como criterio fundamental de admisibilidad el criterio de la relevancia y no otro gran número de criterios de admisibilidad. Y un segundo criterio pues puede ser este criterio de la utilidad, ¿no? Cuando las pruebas son superfluas, cuando, por ejemplo, pues se ofrecen un buen número de testigos en donde todos los testigos van a afirmar exactamente los mismos hechos y no añaden absolutamente nada más al caso. Entraré un poco sobre ello más adelante. Pero pensemos en un esquema así, en un esquema en el que las partes puedan argumentar claramente, porque pueden saber cuáles son los criterios que sus elementos de juicio deben satisfacer. Y por cierto, esto es sumamente importante para el derecho a la prueba. Ayer también se mencionaba, me parece que Flavia mencionaba, el importantísimo derecho a la prueba en esa faceta de que las partes deben tener la posibilidad de ofrecer todas las pruebas que consideren relevantes. Pero claro, las que no sean relevantes entonces van a ser excluidas. Para ello tenemos que tener claro qué es la relevancia. Y desgraciadamente aquí tampoco es que haya habido mucha claridad. Cuando le preguntas a los abogados, en general, digamos el abogado promedio, ¿qué es la relevancia?, te hablan de una relación directa con los hechos del caso. Simple y sencillamente lo definen de esa manera, ¿no? Que haya una relación directa de la prueba con los hechos del caso.
Ahora veremos un poco más adelante por qué esta manera de definirlo es absolutamente incompleta o se queda incompleta. Pero fíjense que en la propuesta, empieza la propuesta con aquellos hechos que no son susceptibles de prueba, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, hechos no controvertidos por las partes, que no voy a ahondar en ese punto, pero también los hechos notorios. Una figura clásica del derecho procesal, pero que pareciera que ¿qué es un hecho notorio? Es algo notorio. Paradójicamente, la doctrina procesal no ha dedicado mucha atención a la definición de los hechos notorios, a la identificación de la notoriedad. ¿En qué consiste la notoriedad? Si va a ser un criterio que permita excluir de prueba determinados hechos, pues es importante identificar cuándo un hecho es identificado o puede ser identificado como notorio. En mi opinión, hay dos tipos de notoriedad. Una notoriedad a la que yo llamo cognoscible y otra conocida. Esa notoriedad conocida ha sido la notoriedad tratada tradicionalmente por la doctrina procesal, aquella que alude a que determinados hechos son conocidos por la mayoría de una población determinada. La mayoría de la población, por ejemplo, en donde se lleva a cabo un proceso judicial, conoce o sabe la verdad de esos hechos que se van a asumir como hechos notorios. Pero aquí el Dios Internet nos ha modificado radicalmente no solo la dinámica de nuestras sociedades, sino también la posibilidad de conocer cosas que actualmente tenemos. La notoriedad jugaba un papel muy importante en épocas en donde la notoriedad conocida, en épocas donde no había Internet, donde había que preguntar o había que preocuparse por saber si la mayoría de una determinada población asumía como verdadero determinado hecho, ¿no? Por ejemplo, sigamos con los ejemplos de género, que la mayoría de las mujeres en un país como México sufre algún tipo de violencia, ¿no? ¿Cómo podemos identificar la notoriedad de ese hecho? En épocas anteriores, porque la mayoría de la población asumía esto como verdadero. Pero ahora tenemos Internet y podemos identificar fuentes de información fiables en Internet que aunque no asumamos dentro de una población determinada la verdad de esta afirmación, podemos encontrar datos empíricos que muestran claramente la desigualdad entre hombres y mujeres o los diferentes tipos de violencia que suelen sufrir, sobre todo las mujeres y no los hombres. Entonces, ahora mismo puedo conocer de una manera lo suficientemente fiable determinados hechos que pueden quedar fuera de toda la dinámica probatoria si se identifican como hechos notorios que son susceptibles de ser conocidos, y que la notoriedad ya no puede tener que ver solo con si lo conoce la mayoría de la población. Entonces, creo que en nuestras dinámicas sociales actuales tenemos que pensar en esas dos formas de notoriedad, la notoriedad conocida, la tradicional, pero también la notoriedad cognoscible. Esta notoriedad clásica, la notoriedad conocida, desde luego no está exenta de problemas. Aquí también, para seguir con las razones de género o con la violencia de género como ejemplo, se ha argumentado muchas veces que la violencia de género no debe ser un hecho susceptible de prueba, que debe ser identificado como un hecho notorio, porque la mayoría de la población en un país, por ejemplo, como México o como Perú, donde también se ha argumentado al respecto, es evidente, es notoria la violencia de género en el país. Y entonces, por ejemplo, algunos autores o autoras que han escrito sobre feminicidio dicen la violencia de género no debe probarse en ese tipo de casos porque debe ser asumido como un hecho notorio. En un tipo de casos que habíamos dicho, por ejemplo, el feminicidio, que las penas son altísimas. Es muy costoso sacar de la dinámica probatoria un hecho como la violencia de género o no. Depende de cómo se identifique o cómo se delimite cuál va a ser el hecho notorio. ¿Sería relevante para un caso de feminicidio la afirmación
¿La mayoría de las mexicanas sufren de violencia? Posiblemente no es relevante para la decisión de si Juan mató a María. Los hechos relevantes para probar las pruebas relevantes para probar esos hechos tal vez sean distintas, pero como también tenemos serias dudas respecto de qué son los motivos de género a la hora de probarlos, a la hora de arreglarlos, por ejemplo en el feminicidio, pues nuestras dudas simplemente van increciendo. No sabemos qué tenemos que probar y tampoco tenemos claridad sobre si es un hecho notorio, relevante o no para probar, por ejemplo, un caso de feminicidio. ¿Qué pasa con esa notoriedad clásica, con la notoriedad en la que se identificaba o se pretendía que se declarara como notorio un hecho porque la mayoría de la población lo asumía como verdadero o sabía que era un hecho verdadero? En nuestras sociedades actuales tenemos un gran problema de lo que se identifica como el consenso cognitivo, es decir, qué hechos, qué situaciones, qué cuestiones pueden ser realmente conocidas o asumidas como verdaderas por la mayoría de la población. En poblaciones que son cada vez más diversas, donde el fenómeno de la migración ha crecido muchísimo, en donde las diferencias de clases sociales son tan fuertes que lo que una persona de clase alta sabe, igual una persona de clase media no lo sabe, o de clase baja, porque la educación ha sido muy distinta entre esas personas, o una persona del sur de México y una persona del norte de México. Hay un amplio cuestionamiento sobre eso que se ha llamado el consenso cognitivo en nuestras sociedades actuales. Y es una de las circunstancias o de los elementos que, por ejemplo, en esta tesis jurisprudencial que nosotros tenemos en México, se habla, ¿no?, que la mayoría de la población debe considerar como verdadero. No es un criterio demasiado exigente para la notoriedad cuando nos estamos planteando los diversos problemas que enfrentamos con el llamado consenso cognitivo, pero además, ¿cuántas personas deben creer como verdadero, deben asumir como verdadero determinado hecho para que sea notorio, ¿no?, para que sea dentro de esta notoriedad conocida? ¿Cuál debe ser exactamente la base empírica que se debe considerar sobre esos hechos? ¿Cuál es el nivel de generalidad? ¿O entran dentro de los hechos notorios, por ejemplo, las valoraciones que hace la sociedad? Puede ser parte de la notoriedad, parte de un hecho notorio, una valoración social, o que debe quedar fuera. Hay un buen número de preguntas que deberían ser respondidas cuando hablamos de esa clásica notoriedad general y que no han sido respondidas ni por nuestros criterios jurisprudenciales y tampoco, por ejemplo, por la dogmática procesal en general, ¿no? Los problemas siguen estando ahí. Por supuesto, cuando hablamos de la notoriedad, cuando hablamos de la cognoscibilidad o de la notoriedad como cognoscibilidad, también tenemos grandes problemas que debemos enfrentar, como la fiabilidad de las fuentes de información. Hay quien ha dicho que en los hechos notorios que deben asumirse como hechos notorios toda aquella información que puede encontrarse públicamente o en las fuentes de información públicas. Claro, en Internet encontramos un montón de cosas y vemos ahora cada vez más decisiones judiciales en general que citan, por ejemplo, Wikipedia. ¿Es Wikipedia una fuente fiable de información a partir de la cual podamos identificar hechos de notoriedad cognoscible? Me parecería que no, pero hay una discusión sobre la fiabilidad de las fuentes a partir de las cuales se podrían identificar esos hechos notorios. Hay algunos criterios jurisprudenciales en México que identifican la fiabilidad de la información con que haya sido dada por una fuente de información, por una fuente del gobierno, por ejemplo, ¿no?, que sea una fuente estatal la fuente de información. Y aunque puede ser a efectos pragmáticos, a efectos, digamos, de la dinámica del Estado una buena idea, pues no podemos equiparar fiabilidad con la información me la da el Estado,
porque los estados también pueden brindarnos información de baja o nula fiabilidad. No podemos equiparar estas cuestiones. Lo que sí es un criterio indispensable en esto es la accesibilidad a esas fuentes de información. No podría considerarse como un hecho de notoriedad cognoscible aquella información que no haya sido susceptible de conocer por las partes, por ejemplo, solamente por el juez, que ha habido casos en México que se han resuelto de esa manera como hechos notorios de esta notoriedad cognoscible de información que solo está disponible para los jueces y no para las partes. Esto me parece pues un error. Tenemos también ahí otro de los criterios que se ha utilizado es que no se advierta, por ejemplo, discusión sobre la fiabilidad de las fuentes. Que las partes no discutan sobre la fiabilidad de las fuentes no tiene por qué limitar al juzgador a no hacer un análisis sobre la fiabilidad de esas fuentes de información. En todo caso, tanto para la notoriedad conocida como para la notoriedad cognoscible, creo que un punto fundamental que debe limitar a las personas juzgadoras para la identificación de hechos notorios es el derecho de defensa. Si las partes van a cuestionar el hecho que se identifica como notorio, hay que tener un criterio muy flexible, no hay que optar por sacar del debate probatorio a este tipo de hechos, por el contrario, incorporarlo y permitir que las partes debatan sobre la notoriedad de ese hecho. Es decir, debe haber una prioridad del derecho de defensa ante cualquier exclusión del debate probatorio de determinados hechos como aquellos que se van a identificar como hechos notorios. Ahora bien, después de este ejemplo de hechos que no son susceptibles de prueba porque se van a identificar como hechos notorios, vamos a este criterio de la relevancia probatoria o pertinencia. Y la relevancia, la admisibilidad de cualquier tipo de prueba, porque este es un criterio de admisibilidad que aplica a todo tipo de elementos de juicio, evidentemente, es una decisión judicial individual, es decir, que los jueces tienen que decidir si esa prueba cada una de las pruebas que las partes ofrecen es relevante o no decidir, por ejemplo, en conjunto, es decir, las pruebas testificales ofrecidas por las partes son relevantes y por tanto admisibles, sino pronunciarse sobre cada uno de los testigos, por poner el ejemplo de la prueba testifical, ofrecidos por las partes. Evidentemente son las partes las que deberían argumentar que su prueba es relevante, que el testigo que están ofreciendo es relevante. Es una decisión también relacional, porque está en relación, claramente debe estar relacionada con los hechos del caso y el conjunto de información disponible que se tiene sobre esos hechos del caso. Y es dinámico. Las decisiones sobre relevancia de prueba pueden cambiar si cambian los hechos que se tienen que probar e incluso pueden cambiar si cambian los medios de prueba, los elementos de juicio que se han ofrecido. Pensemos, por ejemplo, en las llamadas pruebas sobre la prueba. En algunos casos es indispensable ofrecer pruebas para cuestionar la fiabilidad de otra prueba, por ejemplo, la prueba pericial. Si esa prueba pericial ofrecida por la parte, supongamos, es excluida, entonces la prueba sobre la prueba que ofreció la contraparte para cuestionar esa prueba pericial también va a ser irrelevante ya, porque la otra ya fue excluida. Y en ese sentido, la decisión sobre la relevancia de la prueba es dinámica. Si hay cambios en el conjunto de pruebas, puede cambiar si se considera o no como relevante una prueba. Ahora bien, la relevancia de la prueba nos exige analizar la relación entre dos o más proposiciones sobre los hechos. Eso quiere decir que el contenido proposicional de las pruebas es lo que importa. En palabras más sencillas, lo que dice el testigo, lo que dice el perito es lo fundamental para decidir si es relevante o no es relevante.
Cuando los abogados, por ejemplo, ponen en sus escritos de demanda que hay un testigo que dice haber visto los hechos del caso, haber presenciado los hechos del caso, nadie se puede pronunciar sobre la relevancia de esa prueba testifical, porque el hecho de que esa persona haya visto los hechos del caso lo convierte en testigo simplemente, es decir, le habilita para participar en el proceso judicial como testigo, pero todavía no sabemos si esos hechos, si ese contenido proposicional de la prueba testifical es relevante o no para la decisión. Puede ser que lo que haya visto, aquella parte de la escena en la que se llevaron a cabo determinados hechos delictivos, sea absolutamente irrelevante para la toma de decisión. Y entonces esa persona que presenció determinadas cosas sobre los hechos tenga que ser declarada como inadmisible, no pueda ser una prueba relevante, porque lo que afirma sobre los hechos del caso no va a tener un impacto en la toma de decisión. Y ese es uno de los grandes errores de la práctica, porque cuando los abogados ofrecen pruebas, no nos hablan sobre el contenido de sus pruebas. Algunas veces, y en las dinámicas actuales, ya ni siquiera presentan un informe pericial, porque se ha considerado que la prueba pericial o que los peritos solamente es relevante lo que van a decir durante el juicio oral y no el informe que presentan antes o que deberían presentar antes siquiera del juicio oral. Si no conocemos el contenido de lo que van a decir, por ejemplo, peritos o testigos, no nos podemos pronunciar sobre su relevancia o irrelevancia. Y ahí necesitamos muy fuertemente, y para hace 2 siglos quizá, que los abogados sean mucho más informativos sobre el contenido de sus pruebas. Eso nos lleva o tiene una implicación también importante para la dinámica actual de los procesos judiciales, que en la mayoría de nuestros sistemas jurídicos estamos tendiendo a sistemas más centrados en las partes y menos centrados en los jueces, donde los jueces tienen cada vez menos poderes probatorios y son las partes las únicas que tienen que limitar o delimitar los hechos, las pruebas que van a ofrecer para el caso. Si las partes, con esta importantísima función del ofrecimiento de pruebas, no son claras, no tienen una política de carta sobre la mesa, es decir, de contarle a su contraparte cuál es la información que tienen para la presentación y defensa de su caso, va a ser sumamente difícil tener buenas prácticas probatorias, poder decidir cuestiones sobre la admisibilidad y, por supuesto, que las partes puedan construir adecuadamente su teoría del caso. Porque si una parte esconde información, la otra también. Lo que más le conviene a la contraparte es también esconder información e intentar ganar el proceso judicial por sorpresa. Y eso es algo que no deberíamos querer en nuestros sistemas de justicia. Los casos, los procesos judiciales, la prueba debería decantar la balanza porque señala qué fue lo que realmente sucedió, cuáles fueron los hechos respecto de los cuales hay información. No simplemente debe mostrar cuál es el abogado más astuto, el abogado que ha sido capaz de esconder más información y sacar la información justo en el momento oportuno para dejar en knockout a su contraparte, ¿no? Entonces, necesitamos que los abogados entiendan la importancia de esa suerte de política de cartas sobre la mesa, que ofrezcan mucha mayor información, no solo sobre un listado de sus pruebas y de que tienen 15 o 20 testigos, sino respecto de qué van a afirmar los testigos, cuáles son las proposiciones que van a poner sobre la mesa, por ejemplo, durante el juicio oral. Solo con esa información podríamos, incluso desde inicio, decidir sobre la relevancia o irrelevancia de sus pruebas. Y les decía al inicio de esta charla que normalmente cuando se define la relevancia se ha aludido a una relación directa o indirecta con los hechos del caso, dejándose la parte más importante de este criterio de admisibilidad.
Por supuesto que las pruebas, ese contenido proposicional de las pruebas debe tener una relación directa o indirecta con los hechos del caso. Pero lo más importante, lo que más se debe mostrar de una prueba que es relevante es si esa información resulta en una tendencia a hacer que un hecho sea más o menos probable de lo que sería sin esa prueba. Es decir, que ese elemento de juicio, que esa información que estoy ofreciendo a un proceso judicial marca la diferencia en la probabilidad, en hacer más o menos probable la verdad de un hecho, que un hecho sucedió. Este último elemento es indispensable, es una cuestión que marca a la relevancia de la información, no solo su relación directa o indirecta con los hechos del caso. Y ahí precisamente es donde más deben argumentar los abogados, porque ese elemento de juicio tendría esta tendencia a aumentar o disminuir la probabilidad de determinada hipótesis o de determinado hecho. Se pueden excluir muchas pruebas, distintos tipos de prueba, solo con el criterio de la relevancia. Entre ellas, por ejemplo, pruebas periciales cuya fiabilidad, cuya validez ha sido amplísimamente cuestionada, como por ejemplo la alienación parental. La alienación parental, esa teoría que dice que un padre o una madre ha generado animadversión a su hijo o a su hija y que se puede identificar esto a través de determinados síntomas, es una teoría inválida. Está muy demostrado científicamente la invalidez de esto. Si un abogado pretende ofrecer como prueba una prueba pericial que tenga como base esta idea de la alienación parental, debe ser excluida plenamente por irrelevante, porque no puede tener ninguna incidencia en la prueba de los hechos, no puede hacer más o menos probable los hechos, dado que no nos dice nada sobre los hechos. Ese tipo de pruebas que no tienen un fundamento científico, aunque lo hayan pretendido. Bien identificado, bien conocido el criterio de relevancia nos puede servir para toda la tarea que necesitamos en la mejor conformación del caso, en que lleguen al juicio oral aquellas pruebas que, siendo genuinamente relevantes, deben ser discutidas para poder decidir el caso. Y aquí entran, entonces, como ya lo he mostrado hace un momento, la tarea de los abogados. La tarea de los abogados en todo esto es fundamental. Y para eso hay que buscar mecanismos, hay que buscar herramientas para ver de qué manera podemos incentivar a los abogados para que presenten la mejor información disponible en los procesos judiciales. No puede ser que en un sistema como el mexicano, en materia penal, por ejemplo, que dice que es un sistema más adversarial cada vez, centrado cada vez más en los abogados, no nos hayamos planteado de qué manera hacemos para que los abogados presenten buena información en los casos. Y esto quiere decir, o esta obligación tiene que ir acompañada también por garantías para los abogados a efectos de que tengan acceso a la información. Solo podemos hacer esta demanda a los abogados si garantizamos que los abogados van a tener acceso a la información del caso disponible. Acceso, por ejemplo, que por supuesto debe brindarle la Fiscalía, pero debe brindarle acceso no solo a la información que tiene en un expediente judicial, incluso a aquella información que ha descartado en su investigación, aquella información que puede no ser útil para lo que quiere sostener la Fiscalía, pero que podría ser muy útil para la defensa. Eso requeriría también buenas investigaciones por parte de la Fiscalía. Información, por ejemplo, sobre cómo funcionan los laboratorios oficiales de ciencia forense. No podemos seguir funcionando en nuestros sistemas de justicia simplemente con esa presunción que tenemos en la jurisprudencia mexicana y en otros países. Las pruebas periciales oficiales se presumen independientes, imparciales, objetivas y, si me apuran, hasta con peritos y peritos guapas y guapos. Les presumen absolutamente todo.
¿Cómo derroto esa presunción? Si los abogados no tienen acceso a la información sobre el buen o mal funcionamiento de esos laboratorios de ciencia forense, por ejemplo. Entonces, necesitamos pensar en cómo incentivar a los abogados, pero eso nos debe llevar también a buscar herramientas para mejorar el acceso a la información por parte de los abogados y las abogadas. ¿Qué tipo de herramientas podríamos tener o respecto de cuáles podríamos pensar? Por ejemplo, el descubrimiento probatorio es un ejemplo claro, lo tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero está poco en la práctica, y está poco en la práctica porque me parece que esto tiene que ver mucho con las buenas prácticas del gremio, las buenas prácticas de los abogados. Si algo tendríamos que aprender de un sistema como el estadounidense, al que tanto nos gusta voltear a ver y también copiar, es cómo ha jugado el gremio, cómo han jugado los colegios de abogados para incentivar las buenas prácticas de sus miembros, para incentivar que los abogados jueguen a poner las cartas sobre la mesa, la información relevante sobre su caso para poder identificar cuál es la teoría que van a defender. Lo han hecho muy bien. Nosotros no hemos hecho ninguna tarea al respecto. Vamos, de hablar de gremio de los abogados muchas veces nos mete en serios problemas, porque hay tantos gremios casi como abogados. No hay colegiación obligatoria, por ejemplo, hay un montón de colegios y colegios muchas veces con intereses solamente muy personales o muy de ese grupo, pero sin un interés en cómo mejoramos la práctica de los abogados. Y tenemos datos que son muy preocupantes en la región latinoamericana. El Centro de Estudio de Justicia de las Américas, hace relativamente poco, 2 años quizá, hizo un informe sobre el abogado promedio en Latinoamérica y concluyó de una manera muy lastimosa que el abogado promedio, otra vez, en Latinoamérica se ha convertido en un obstáculo para la justicia, para que el ciudadano acceda a la justicia y no en una herramienta para el acceso a la justicia. Ese dato nos debe llevar a reflexionar sobre el rol que juegan los abogados, sobre qué es lo que hacen y cuán bien o cuán mal están haciendo la tarea que les corresponde. Defender los derechos de un ciudadano es una tarea muy noble, pero es también una tarea que demanda mucho, demanda mucha formación y demanda la asunción de ciertas obligaciones. Debería ser una de esas obligaciones utilizar herramientas, pensar en buscar herramientas que incentiven a nuestros abogados y abogadas a presentar esa información, a presentar la información que van a utilizar para la delimitación de su caso y para la defensa en el juicio oral del mismo. Sin los abogados y las abogadas haciendo una buena tarea en materia probatoria desde la conformación de su caso, no podemos aspirar a sistemas de justicia, a mejorar nuestros sistemas solamente confiando en el rol de los jueces y las juezas. Necesitamos a los abogados y necesitamos preocuparnos en mejorar su nivel en todos los ámbitos y en lo que a mí me interesa específicamente en el ámbito probatorio. Yo he intentado mostrar cómo podríamos mejorar esa práctica de la prueba en el juicio oral si tenemos mejores conjuntos de prueba en la admisibilidad, si nos preguntamos más sobre la relevancia de la admisibilidad y sobre la relevancia como criterio de admisibilidad y de otros criterios que nos llevan a excluir del debate probatorio pues determinados hechos. Muchísimas gracias por su atención.